Hola superamigos, aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Hola amigos, hoy tengo algo especial entre manos. Aquí, sobre mi mesa, reposa un libro antiguo, con bordes de cuero desgastado y hojas que crujen como si escondieran secretos. Su título, apenas visible bajo una capa de polvo cósmico, es Palabras que salvan mundos, escrito por el misterioso autor Ezequiel El Amaro. ¿Quién fue Maró? No lo sabrás buscando en bibliotecas comunes, según las leyendas susurradas por bibliotecarios estelares y narradores interdimensionales. Ezequiel L. Amaro fue un cronista viajero del multiverso. Durante siglos, o quizás semanas, depende, del planeta A, Moro recopiló las historias menos conocidas de héroes muy conocidos, porque mientras todos hablaban de batallas y villanos, él escuchaba los momentos silenciosos, donde los superhéroes aprendían, enseñaban, se equivocaban y sobre todo hablaban. Dicen que su pluma no escribía tinta, sino recuerdo. Y este libro, olvidado en un rincón del Sanctum Sanctorum durante más de 80 años, fue reencontrado por Wang mientras buscaba recetas de té. Desde entonces ha pasado de mano en mano hasta llegar aquí, a mí, a Tian. Así que esta noche leeremos juntos uno de los relatos de Moro, un capítulo que comienza con una simple conversación, un malentendido y una pregunta en inglés que lo cambia todo. Respira hondo, acomódate bien y dejemos que las palabras, como decía Moreau, nos lleven a donde ni los portales se atreven a entrar. ¿Escuchas eso? Ya comienza. Muy bien. Volvamos entonces a las páginas de Palabras que salvan mundos. Este capítulo no habla de capas, de poderes o de villanos cósmicos. Habla de algo aparentemente pequeño, pero profundamente poderoso. A la primera vez que alguien descubre que una palabra puede transformar el mundo a su alrededor. Era una aldea olvidada entre montañas sin nombre, donde el cielo parecía estar siempre a punto de llover historia. En ella vivía un niño llamado Elías. No era fuerte, ni veloz, ni popular, pero cargaba algo raro en los bolsillos, en cuadernos hechos a mano, donde escribía las palabras que no entendía y las que inventaba. En Elías vivía con su abuelo ciego, don Uriel, un excontador de historias que ahora habitaba en el silencio, guardando dentro de la cabeza laberintos de cuentos nunca contados. Cada noche, Elías se sentaba cerca del fuego, le leía al abuelo las palabras que había recogido durante el día y esperaba que alguna despertara algo en él. Durante semanas no pasaba nada, hasta que una noche helada pronunció una palabra en voz alta. Whisper. Don Uriel giró la cabeza. Repite, dijo con voz ronca. Whisper, repitió Elías, más suave.
El anciano sonrió por primera vez en meses. Palabra que camina en las sombras de la boca, dijo, y contó la historia de una mujer que salvó una ciudad, susurrando nombres olvidados a los muros. Así comenzó todo Anne. Desde entonces, Elías entendió que cada palabra dicha en voz alta frente a su abuelo era como una llave, copas de Distraver, historias dormidas. Pero había una condición: Anne solo podía leer palabras que hubiera escuchado de verdad, que provinieran del mundo allá afuera, palabras ceneras. Entonces Elías empezó a buscarlas. Al ver una nube tocando la cumbre de una montaña, aprendió touch. Cuando vio su reflejo temblar en el agua, descubrió Mira. Al intentar convencer a una abeja de salir de su mochila sin picarlo, nació Plisan con cada nuevo término. Doña Uriel revelaba un relato, un reino donde los espejos decían la verdad, solo a quienes se atrevían a mirarse. Una niña que tocaba la memoria de las piedras. Un jardín cuyas flores solo abrían con amabilidad. Pero no todo era luz. Una mañana, Elías regresó con los ojos enrojecidos, una rodilla raspada y sus cuadernos. Rhoda se había enfrentado con unos chicos mayores de la aldea, los mismos que se burlaban de sus palabras. El abuelo lo escuchó en silencio. Cuando Elías terminó de contarle, avergonzado, don Uriel extendió una mano y dijo: «Dime la palabra». Del día en el niño dudó. Bajó la voz. «Hurt». El anciano asintió. Luego de un largo silencio dijo: «Esa duele incluso en el papel. Pero guárdala, Elías, porque algún día escribirás una historia que comience con Hurt y termine con Heal». Esa noche, el niño unió las páginas rotas con cuidado, usando almidón y lágrimas. Escribió en una hoja nueva: «I forgive». Y al día siguiente, al ver a los mismos chicos, Elías se acercó, puso un papel doblado en las manos de uno de ellos y dijo simplemente: «Léelo». Era una historia pequeña, con errores, pero con alma. La leyeron, rieron y pidieron otra. Los chicos empezaron a seguirlo. Querían nuevas palabras, nuevos cuentos. Y de repente, la aldea olvidada entre montañas, sin nombre, se convirtió en un escenario al atardecer. Todos se reunían para oír a Elías leer las palabras que encontraba en los árboles, en el viento, en el roce de la lluvia. «Why don't you?» Aunque no pudiera ver, sonreía, porque sabía que aquellas voces resonaban por dentro, como solo las palabras vivas logran hacerlo. Años después, cuando don Uriel partió, Elías encontró un sobre sellado entre sus cosas. Dentro solo había una frase: «En cada palabra es un don. Cuídala como si estuviera viva, porque lo está». Desde entonces, Elías ya no solo escribía palabras, escribía vidas dentro de palabras, algunas en español, a muchas en inglés. Pero con alma, justo como ti, que estás ahora escuchando esta historia, con el corazón medio abierto y los ojos casi cerrándose. Y si por casualidad mañana encuentras una palabra suelta en un sueño, quizás tú también estés escribiendo tu propio capítulo en palabras que salvan mundos. Gracias por hacer este viaje conmigo. ¿Quieres que el próximo cuento también pertenezca a ese libro? Tengo muchas páginas en blanco esperando. Pasaron algunas lunas desde aquella tarde en que Elías, por primera vez,
Hizo reír a quienes antes lo empujaban. Desde entonces, su voz empezó a llenar los rincones vacíos de la aldea, y sus palabras en inglés, como mirror, forgive, please, ya no eran rarezas, sino algunas germinaban de inmediato, otras dormían largo tiempo hasta despertar en quien menos esperaba en un día, al volver del bosque con sus bolsillos llenos de ramitas, hojas y una palabra nueva. Elías se encontró con una carta clavada en la puerta de su casa. Estaba escrita a mano, en letras grandes y torpes en sí. Sabes tantas palabras, ven a encontrar las nuestras. Senda Norte, hacía papel, no tenía firma, solo unas gotas de cera azul. Azul el Elías dejó su cuaderno grande en casa y partió con uno pequeño, apenas con algunas páginas vacías. Subió por la ladera norte que bordeaba el lago del silencio, un lugar tan quieto que los sonidos parecían quedarse atrapados entre los juncos. Allí lo esperaban. Eran 3 niños, de la aldea. Tenían botas de metal y un parche en la chaqueta con una sola palabra bordada en mute. No hablaban, pero uno de ellos sacó un puñado de piedras lisas y las dejó caer frente a Elías. Cada piedra tenía escrita una palabra en inglés: lost, rain, glass, cold. Luego le tendieron un papel doblado. Queremos escucharlas. Elías se sentó despacio y tocó una de las piedras en glass. Inspiró y dijo: esta palabra se parece al sonido de cuando una verdad se rompe sin querer, como cuando mi padre partió sin decir adiós y mamá miró la ventana por días sin mover ni una ceja. Los 3 chicos se miraron entre sí. Uno por primera vez, luego tocó cold. El frío tiene 2 formas, una en la piel, otra en la voz. La de la piel se cura con fuego, la de la voz con perdón. Elías habló palabra por palabra, ninguna leída, todas desde dentro. Los chicos no dijeron nada, pero antes de marcharse, sacaron una tiza y dibujaron un círculo con runas en la piedra más cercana al lago. Dejaron un papel con una sola palabra: again. Al volver a casa, Elías tenía algo nuevo dentro. No, todas las palabras necesitaban ser recogidas en libros. Algunas estaban esperando ser encontradas en silencios compartidos en esa noche, cuando leyó Glass a su abuelo. Don Uriel no respondió con una historia, solo exhaló un sonido, un profundo, como si por fin entendiera algo que llevaba años queriendo decir. Luego murmuró: esas palabras tuyas ya no son para contar historias. Están empezando a sanarlas. Desde entonces, cada semana, Elías regresaba al lago del silencio. Algunos días encontraba nuevos visitantes. A veces eran niños con el mismo parche mute. Otras veces ancianos con palabras escritas en hojas secas. O mujeres que dejaban frases talladas en madera flotante. No todos hablaban, pero todos escuchaban poco a poco, sin saber cómo. El lago comenzó a hablar, en la forma del viento, en el modo en que las piedras respondían al tacto, incluso en el modo en que el eco devolvía ciertas sílabas más lentamente, como saboreándolas una mañana. Al despertar, Elías encontró en la ventana un sobre cerrado con hilo rojo. Dentro, un mapa hecho a mano. En él,
Aparecían rutas que salían desde la aldea hacia otras regiones, montañas, valles, islas. Al lado de cada ruta, una palabra escrita en inglés: Ambridge, light, open, safe, Echon, y una pequeña nota al pie. Decían: ya no eres solo recolector de palabras, ahora eres sembrador. Elías se quedó quieto, porque a veces una sola palabra es una historia, y otras veces es un puerto, y a veces, solo a veces, es una responsabilidad. Encerró su cuaderno, guardó una pluma y miró al horizonte. El próximo viaje lo esperaba, y quien viaja con palabras nunca viaja solo. Elías se levantó con el alba, enrolló el mapa y colocó la pluma junto a su cuaderno nuevo. Al salir, tomó el sendero marcado con la palabra bridge, donde un viejo puente de madera temblaba sobre un río ruidoso. Las tablas crujían y al pisarlas se abrían grietas por las que se colaba el agua. Elías se detuvo en el centro, respiró hondo y dijo en voz clara: Bridge. Al instante, las vigas cobraron solidez, como si el aire las hubiera soldado. Avanzó sin miedo hasta la Atra Orrila, sintiendo que cada paso reforzaba su propia confianza. Siguió la ruta hacia el este, donde el mapa indicaba Light. El bosque que encontró allí era tan denso que el sol apenas alcanzaba el suelo. A lo lejos, vio una llama azul danzando en lo alto de un poste de piedra carcomido. Se acercó y, recordando su primera lección con Don Uriel, pronunció en Light. La llama se extendió en un resplandor suave que iluminó el claro, revelando un sendero de hojas plateadas. Cada hoja reflejaba pequeños destellos, guiándolo sin permitir que tropezara con raíces ocultas. Cuando Elías llegó al valle de colinas ondulantes, encontró una puerta secreta enterrada en el musgo, cubierta por un mosaico de rocas escondiendo la palabra Open. El chico tocó con delicadeza una de las piedras y susurró en Open. El muro tembló, las losas se desplazaron y se abrió un pasillo que descendía hacia el corazón de la colina. Dentro halló un antiguo taller con herramientas olvidadas y un banco de carpintero polvoriento. En su cuaderno, Elías escribió Restore junto a un dibujo del banco. Apuntó las piezas faltantes y con cuidado usó fragmentos de madera y clavos oxidados que encontró en un rincón. Mientras ensamblaba, murmuró en Restore. La palabra se convirtió en un motor silencioso. El banco recobró su forma. Las vetas de la madera brillaron y aparecieron nuevas herramientas listas para Oso. Con gratitud, recogió una lija suave y la guardó en su mochila al salir. El taller se transformó en un punto de encuentro. Frente a la colina, una familia esperaba con rostros cansados. Habían perdido su aldea tras una inundación reciente. Elías les ofreció el banco recién restaurado y les habló de la luz azul del poste, del puente firme y de la puerta secreta. Luego compartió la palabra share para que comprendieran que los actos de cuidado no iban solo dirigidos a él. Sano a todos. Los padres sonrieron y los niños repitieron juntos and share. Mientras el sol se ocultaba, Elías siguió adelante rumbo al sur, con pasos firmes y un cuaderno que ahora guardaba más que palabras. Guardaba promesas. En cada camino, en cada sombra, la magia de las palabras
seguía actuando, y él sabía que detrás de la colina el viaje apenas comenzaba de verdad. Elías emprendió su marcha antes de que despuntara el alba, con el cuaderno bajo el brazo y una determinación que zumbaba en su pecho. El camino hacia la siguiente ruta, marcada con la palabra safe, discurría por un valle estrecho cuyas laderas se inclinaban como guardianes silenciosos. Un viento helado corría entre las rocas y hacía crujir las ramas desnudas de los arbustos. Cada paso parecía retumbar en la hondura de la tierra. A lo lejos, divisó 5 postes desgastados que dibujaban una barrera débil, como un cerco, olvidado por el tiempo. Entre ellos, una inscripción apenas legible pedía un acto de fe. Tan solo podrá atravesar quien invoque refugio. Elías avanzó hasta el primer poste. Al rozar la madera astillada con la yema del dedo, exhaló la palabra safe con voz pausada, casi protectora. Allí, el poste vibró y emitió un destello cálido, como si encendiera una linterna invisible. El segundo poste, más alto, aguardaba su llegada. Al pronunciar la misma palabra, un murmullo de alivio recorrió el valle y el aire se cargó de una energía suave que disipó el frío. El tercero y el cuarto obedecieron el mismo ritual, soltando destellos progresivamente más poderosos, hasta que el quinto poste brilló tan intensamente que la barrera de roca cedió, dejando un pasillo despejado. Cruzarlo fue sentir un escalofrío que se tornó ternura. El propio valle se había convertido en un refugio para quienes buscaran cobijo. A esa experiencia le dejó algo más que la certeza de la magia de la palabra. Entendió que safe puede ser un escudo y a la vez un abrazo. Apuntó con letra firme el término en su cuaderno y sintió el soplo alentador de Don Uriel acompañándolo en el viaje. Continuó siguiendo el mapa hacia la región del lecho. El sendero ascendía por una colina cubierta de hierbas silvestres que al rozarlas con las botas susurraban ecos de sí mismas, un murmullo agudo, luego grave, como un coro de voces diminutas. Al llegar a la cumbre, Elías contempló un anfiteatro natural de piedra, con hendiduras que parecían bocas gigantes, preñadas de un secreto. Frente a él, una losa de mármol tallada exigía un simple gesto, hablar en alto, para que el universo devolviera su propia voz. Respiró hondo, se colocó en el centro del anfiteatro y sin vacilar, adoptó un timbre claro y suave en hecho. Su voz se multiplicó de inmediato, reverberando en capas superpuestas. Algunas devolvían la sílaba inicial ain e i, otras prolongaban la vocal anchuju, pero tras ese primer instante de confusión, el eco halló armonía y respondió la palabra completa, nítida, feito. Al hacerlo, la piedra central se deslizó, dejando al descubierto unas escaleras que descendían secretamente hacia una gruta luminosa. Bajó con cuidado hasta hallar un lago subterráneo, cuyas aguas reflectaban cada rayo de luz como espejos diminutos. Allí, flotando sobre la superficie, encontró un pergamino enrollado con la palabra Grow escrita en tinta dorada. Lo desató y leyó para el que siembra más allá de sus raíces. ¿Grow?, murmuró Elías, alzando la mirada al silencio del techo de roca. Al pronunciarlo, una chispa recorrió la superficie del lago y emergió una semilla negra
que levitó ante él. Con delicadeza, la tomó y la guardó en uno de los bolsillos interiores de su chaqueta. Sintió que aquel fragmento de vida ayudaba a completar un círculo más grande que su propio viaje. Reemergió por un estrecho túnel que acabó desembocando en un bosque de troncos gigantescos, árboles milenarios cuyas raíces parecían entrelazarse a lo largo de un río de hojas doradas. El sendero trazado por el mapa lo dirigía a un claro cubierto de enredaderas partidas. En el suelo, bajo un haz de sol que se colaba entre la copa, encontró una nueva inscripción: Unconnect. Junto a ella, dos mitades de un puente natural, donde colgaban lianas sin atar en Elías. Extendió la semilla de Grow hacia una grieta del puente, depositándola con ternura. Luego pronunció Connect, mientras recogía la liana más gruesa y la ataba a la piedra. Una resonancia suave vibró en las ramas y las raíces se removieron para unir ambos extremos. El puente cobró forma ante sus ojos, un arco vivo de madera, hojas y el canto lejano de pájaros liberados. Con cada tabla tejida por raíces y cada nudo apretado por su voz, comprendió que Connect no era solo unir objetos, sino también corazones, antras. Atravesar el puente. El mapa le indicó dirigirse hacia una elevación donde ondeaba un estandarte marchito con la palabra Believe. El viento lo mecía como un suspiro tembloroso. Al acercarse, Elías sintió dudas, un vértigo que le recordó sus inseguridades de niño. Sin embargo, al escribir Believe en el cuaderno, su escritura tembló, pero se mantuvo firme. I'll learla. En voz alta, una brisa cálida lo envolvió y el estandarte recobró color. El tejido se ascendió, revelando un pedestal de piedra con inscripciones que relataban los gestos de quienes habían confiado en algo más grande que ellos mismos y habían forjado caminos impensados. Con el corazón henchido, Elías guardó el estandarte y sus notas, consciente de que ahora llevaba 6 palabras que trascendían el papel en bridge: Light, Open, Safe, Echo, Grow, Connect, Why Believe. A cada una la había puesto en acción. Había reparado puentes, encendido claridad, abierto pasajes, protegido corazones, revalado riflayos, sembrado vida, unido senderos y reavivado la fe. Al descender por la ladera que conducía a la aldea, notó que el paisaje había cambiado. Aquellas colinas llenas de encuentros, charcos de trabajo conjunto y bosques de puentes vivientes se habían vuelto su alma misma. Un murmullo recorría las casas y las plazas, Gentei susurrando Bridge. Al cruzar un arroyo, Light. Al encender una lámpara, Open. Al saludar a un desconocido. En la escuela, los niños dibujaban los postes del Valle Seguro y recitaban Safe con los ojos cerrados. Las madres cantaban Hecho a los bebés dormidos y en los patios florecían semillas negras con la promesa de Grow. Los ancianos, en coro, hablaban de Connect para remendar viejas rencillas y los jóvenes aprendían a Believe en sus sueños colectivos. Elías se detuvo en la plaza principal, vacía a esa hora del atardecer, y observó cómo los últimos rayos de sol iluminaban el frontón de la iglesia. Se quitó el sombrero, apoyó el cuaderno contra su pecho
y exhaló un suspiro de gratitud. Había salido de la aldea siendo un simple recolector de palabras. Volvía convertido en sembrador de sentido. Antes de guardar el mapa, escribió una última nota al margen. Ahora, cada ruta es un verso, cada gesto una promesa. Y quien habla con el corazón convierte el mundo en un libro abierto. Con esa frase cerró su cuaderno, inclinó la cabeza hacia el cielo encendido de tonos carmesí y emprendió el regreso a casa. Mañana, junto a don Uriel, compartiría las nuevas aventuras y descubriría la siguiente palabra que aguardaba su turno, porque el viaje de Elías, ahora sembrador de voces, apenas se adentraba en su verdadero horizonte. Elías pasó la noche sentando junto al fuego en su humilde hogar, junto al anciano don Uriel. Ahora más lúcido que nunca, desplegó el cuaderno abierto sobre sus rodillas y, con paciencia, comenzó a relatar lo sucedido en su travesía. Anoche crucé un valle seguro, gracias a Safe, y vi cómo el miedo cedió paso a la confianza, explicó, señalando con el dedo cada palabra. Luego, descubrí el eco de mis propias intenciones y entendí que hecho no es solo repetir, sino escuchar con atención. De la gruta emergieron semillas de grow y pude observar cómo la vida puede brotar incluso en la oscuridad. Después, reparé un puente vivo con Connect y vi a compañeros reunirse en su paso. Finalmente, vi un estandarte volver a flamear con Belief, recordándome que la fe despierta pasos donde antes solo había dudas. Don Uriel asintió, con los ojos húmedos de emoción. Luego, con voz pausada, preguntó: ¿y qué palabra guardas ahora en tu corazón, Elías? El niño suspiró, recorrió las páginas en blanco del cuaderno que aún quedaban por llenar y respondió: la palabra de hoy es Sher. El anciano sonrió ampliamente. Tienes razón, chico, porque todo esto que has aprendido merecería ser compartido. Al día siguiente, Elías tomó el cuaderno más firme que nunca, la semilla de grow en un bolsillo, y se dirigió hacia un claro donde había organizado un pequeño encuentro. A toda la aldea, niños, ancianos, carpinteros, campesinos, panaderas, herreros y tejedoras. Sobre una mesa colocó las semillas negras, los trozos de estandarte y una rosa que había plantado junto al puente restaurado cuando todos se reunieron. Bajo el roble centenario, Elías abrió el cuaderno y señaló la primera página. Hoy compartiremos. Veremos juntos que Bridge, Light, Open, Safe, Hecho, Grow, Connect, Believe y Share no son solo palabras en un papel, son puentes de acción. Invitó al herrero a sostener un martillo y pronunciar Bridge mientras reparaba un asadón roto. A la panadera le pidió encender el horno y decir Light cuando las llamas emergieran. A los niños les permitió abrir cajas cerradas con Open y revelar los juguetes escondidos. A las tejedoras les dio un hilo que, al pronunciar Safe, tejieron la primera manta que cubrió a un recién nacido. A cada invitado entregó una palabra y un acto sencillo que la acompañara. En la plaza de la aldea se transformó en un coro de acciones y voces. Cada palabra se respondió con un gesto, y el eco de la comunidad se alió a la semilla de esperanza al caer la tarde. Don Uriel se acercó y, con el bastón en alto, dijo: esta es la verdadera magia de las palabras, Anke. Crezcan cuando las compartimos, Ann.
Y en ese momento, Elías comprendió que su viaje, iniciado con un cuaderno vacío, había encontrado un nuevo rumbo. No solo recolectar o sembrar, sino cultivar un lenguaje vivo en cada corazón que quisiera unirse a la sinfonía de palabras que salvan mundos. Pasaron muchas estaciones desde que Elías compartiera las 9 palabras en la plaza de la aldea. La hierba creció más verde, los senderos se llenaron de risas y ecos de Bridge y Light al cruzar puentes y encender lámparas. Pero una noche, al poner el cuaderno junto a la cama de don Uriel, Elías notó un cambio en el abuelo. Antes tan lúcido, permanecía en silencio, con la mirada ausente y las manos vacías de historias al alba. Encontró sobre la mesa un nuevo fragmento de mapa, con una ruta marcada en tinta oscura y una sola palabra: Fear. El trazo parecía manchado, como si esa palabra hubiera dejado huella de niebla. Con el pecho apretado, Elías desplegó el mapa y siguió el sendero que se adentraba en el bosque sombrío, un lugar que siempre había evitado. Sabía que, sí, Fear amenazaba la voz de don Uriel. Debía encarar aquel eco sin coraje aparente. Debía pronunciarla. El bosque lo recibió con un susurro glacial. Cada tronco crujía bajo una maldición muda. Las hojas, negras por fuera, brillaban por dentro con un reflejo tormentoso. Cuando Elías se plantó junto a un roble antiguo, el aire se condensó y la rama se curvó para señalar un claro. Tomo, aire, y exclamó con voz temblorosa: Fear. El murmullo que surgió no devolvió la palabra, sino un lamento rasgado, air, como un alarido ahogado en la garganta de la tierra. Elías comprendió que estaba ante un Fear que no quería soltarse, un miedo ancestral que devoraba la palabra misma. Avanzó con cautela, cada paso retumbando en la oscuridad. Sombras alargadas rozaban sus hombros y lo tentaban a retroceder. En un recodo del sendero, halló un estanque de aguas negras que reflejaban su rostro pálido. Al mirar, escuchó un eco distinto, una voz que murmuraba Ger. Cerró los ojos. Recordaba el rasguño en la rodilla, la burla de los chicos mayores, todo el dolor que doña Uriel había enseñado a transformar. Entonces, con el coraje naciente de un sembrador de palabras, apoyó las palmas en el agua y dijo fuerte: Gil. El silencio se estremeció, el estanque onduló, y de sus profundidades emergió una pequeña esfera nacarada, grabada con Fear. Pero la palabra ya no estaba manchada. Sus letras centellaban con un borde de luz tibia. Elías la tomó con cuidado, sintiendo cómo quemaba suavemente el miedo que había invadido el bosque. Con la esfera en el pecho, regresó deprisa a la aldea. Al empujar la puerta de madera, el mundo se serenó. En ningún eco oscuro lo siguió. En el hogar de don Uriel, lo halló sumido en un sueño sin sueños. El niño colocó la esfera junto a la almohada y con la voz firme susurró: Gil. La casa se llenó de un calor antiguo. El abuelo abrió los ojos, vio la esfera y exhaló una risa suave como campanas. I'll pronunciar Gil. Su voz recuperó matices perdidos y en un susurro repitió la palabra Gil. En la plaza, el alba se coló entre las ventanas mientras Elías relataba su aventura. Los vecinos se juntaron en corro y, al comprender el peligro recién vencido, levantaron la voz en un solo canto: Fear, Gil, Fear, Gil.
Aquella mañana, la aldea vivió su primera ceremonia de sanación colectiva. Cada familia escribía Heal junto a Remember, pues recordaban que el dolor existe, pero la palabra de la cura es más fuerte. Y en el centro de la plaza, Don Uriel tomó la semilla negra de Grow, plantándola en un macetero tallado con runas de perdón anal. Caer la tarde, Elías llenó la última página en blanco de su cuaderno con 2 palabras, Amphiry, y borró el trazo torcido de la antigua ruta y junto al mapa dibujó un círculo luminoso que encerraba ambas palabras, señalando que ahora formaban un par inseparable. Cerró el cuaderno, lo alzó al cielo teñido de carmesí y sintió, por primera vez, el murmullo suave de un nuevo camino en uno, que ya no era solo suyo, sino de toda la aldea, con la mirada fija en la oscuridad que cedía paso a la noche. Elías comprendió que su misión apenas comenzaba de verdad, porque hay palabras que curan, sí, pero hay mundos enteros por sanar, y él, el muchacho que arrancó el miedo del bosque sombrío, seguiría recogiendo, huyendo del silencio y sembrando esperanza en cada página. Al romper el nuevo día, Elías guardó el cuaderno sellado y las semillas que había recolectado, entre ellas la negra de Grow y la nacarada de Fear, ya transformada en portadora de gel. Saludó a Don Uriel con un gesto humilde y sin más equipaje que unas pocas provisiones, partió al amanecer siguiendo una nueva ruta trazada en el mapa Nesta. Señalaba hacia el este, hacia tierras de lagos interminables y aldeas colgantes. Allí tenía que llevar no solo las palabras que ya dominaba, sino también recoger otras nuevas que alimentarían el gran relato de palabras que salvan mundos. El camino de piedra ascendía entre colinas moteadas de arbustos en flor cuando avistó, por primera vez, las cabañas de madera suspendidas sobre el lago de los suspiros, cuerdas y tablones, frágiles como cuerdas vocales tensas, unían unas viviendas con las otras. Bajo ellas, el agua tan quieta parecía un espejo roto. De pronto, vio que la gente se movía con lentitud, los hombros encorvados como si cargaran un peso invisible, y apenas se saludaban. Elías comprendió al acercarse que aquel valle padecía un mal silencioso. Sus habitantes habían dejado detrás Deacon Fire. Un murmullo de desconfianza crecía en cada borde de las cabañas colgantes, y las cuerdas crujían anunciando temores. Atendiendo a lo aprendido, sacó el cuaderno y escribió la palabra que deseaba compartir en Trust. Luego, alzó la voz y pronunció con firmeza, Trust. Al instante, un coro ligero de ecos pareció replicar el término, desdiciendo la quietud opresiva. 3 ancianos, sentados a la orilla de la pasarela, se miraron entre sí con sorpresa. Elías se acercó a ellos y con gesto suave cedió la palabra ilustrada en un pergamino a la. Escribieron juntos, la leyeron en voz alta y por primera vez en semanas se atrevieron a estrecharse las manos. Esa simple comunión despertó al resto. Poco a poco, los habitantes comenzaron a intercambiar piezas de pan y canastas de bayas, regando Trust en sus propias voces. Las cuerdas crujieron con un ruido más amable, y bajo las cabañas
el lago recuperó su brillo de plata líquida. Antes de marcharse, Elías plantó junto al muelle una semilla de trust, una pequeña piedra azul pulida, y escribió en el cuaderno que aquella semilla recordaría a la comunidad. Su propia confianza restaurada, Ann siguió su ruta hacia el sur, cruzando bosques de pinos y brezos, donde leyendas hablaban de un santuario de ruinas. Allí, las piedras de los templos hundidos parecían rezar en silencio. En la explanada central, pisada por raíces y musgo, encontró grupos de peregrinos que llegaban con antorchas apagadas. Al indagar, Elías supo que aquel era el sitio sagrado de la palabra compassion, pero nadie recordaba cómo encenderla. Habían dejado de sentirla y sus corazones se habían vuelto ceniza. Elías sacó la semilla de Grow y la frotó entre las palmas, recordando su propio viaje de germinación. Luego, escribió en el cuaderno, Compassion. Colocó la semilla sobre un altar tallado con figuras desmayadas y, con voz serena, pronunció la palabra Compassion. Al instante, la semilla brotó una chispa de fuego verde que recorrió las runas del altar, haciendo que las estatuas de piedra alzaran sus cabezas pétreas y esbozaran un gesto de alivio. Las antorchas, que yacían muertas sobre sus pedestales, se encendieron espontáneamente con llamas suaves y verdes, como hojas nuevas. Los peregrinos, con los ojos humedecidos, levantaron las manos y compartieron pan con quien tenían al lado. Elías comprendió que compasión no era solo un sentimiento, era una acción que prendía luz donde antes hubo sombras. Con el cuaderno ya lleno de notas, Elías continuó avanzando y llegó a una meseta batida por vientos. En su cima, una torre solitaria guardaba un número incontable de campanas de bronce. Un anciano guardián, envuelto en tela rasgada, confesó al muchacho que las campanas estaban mudas. Nadie había pronunciado la palabra gratitud en ese lugar desde hacía generaciones. Sin agradecimiento, los metales habían olvidado su voz. Elías sacó su pluma, escribió cuidadosamente en el margen, gratitud N. Sosteniendo una campana con ambas manos, repitió, gratitude. El sonido emergió suave, pero creció en intensidad, modulando cada campana a su paso en tintineos dulces, repiques profundos, resonancias prolongadas. El viento mismo pareció bailar al compás de aquel concierto de gratitud. El guardián, con lágrimas entibiando su mirada, se unió al canto, agradeciendo al sol, al portento de las piedras y al joven que nunca había ostentado galones. An Elías supo que con gratitud no solo se restituía el sonido, sino la memoria de la generosidad. Cada campanada llevaba consigo el peso agradecido de quienes levantaban la vista al cielo por la noche. Acampó bajo un cielo cuajado de estrellas, mientras narraba a don Uriel que ya recibía cartas diarias, llenas de dibujos y palabras selladas con cera. Comprendió que su libro vivo se abría a dimensiones insospechadas. Aqua, el cuaderno, nacido en una aldea remota, había llevado confianza, compasión y gratitud a lugares que ni él mismo imaginó. Al alba, retomó el sendero marcado con una sola palabra dibujada en tinta encarnada, Anchorage. El mapa conducía a un desfiladero de acantilados, donde la roca caía en picado hacia un abismo de nubes. Allí vivía una tribu que ya no se atrevía a cantar de los riscos,
El eco del valor había sido reemplazado por el temor a caer. Los habitantes murmuraban unos a otros. Sin alzar la mirada al claro del sol, Elías ascendió hasta el borde, donde apenas cabía un pie. A su lado, un anciano de barba blanca llevaba atada una cuerda. Sindur, Elías escribió en el cuaderno la palabra courage. La pronunció con voz firme, courage. Un pulso de luz al pie del acantilado delineó la forma de un puente invisible que se extendía hacia el vacío, trazado solo por la fuerza. Di la palabra. La tribu, atónita, se acercó con cautela. Elías instó a un joven a dar el primer paso. Al cruzar, descubrió que no había peligro en el puente, era real, tejido de voluntad. Anotres, otro. Todos dieron un paso de fe, sintiendo el temblor del viento, pero también la certeza de la palabra hecha camino al otro lado. El horizonte exhibía otra aldea, luminosa y bien cimentada. La tribu comprendió que courage no solo se pronuncia, se encarna en cada paso que damos hacia lo desconocido, un poco antes de que el sol tocara la línea del mundo. Elías escribió la última palabra del día en su cuaderno trusty: compassion, gratitude, courage. Why? Junto al mapa, agregó una flecha que señalaba hacia el oeste, como invitando a descubrir la siguiente ruta. Cerró el cuaderno con las manos entrelazadas. Respiró el aire tibio del ocaso y siguió su camino, porque donde quiera que hubiera corazones dispuestos a renunciar al silencio, él llevaría una palabra nueva, y la magia impediría que el mundo permaneciera en calma demasiado tiempo. Con el cuaderno bien cerrado y el mapa enrollado en su morral, Elías tomó la ruta que se internaba hacia el oeste. Bajo el cielo encapotado, divisó en la distancia un valle que emergía como un espejo quebrado en campos de cultivo en terrazas, cada nivel sostenido por muros de piedra, y sobre ellos pueblos que parecían espejismos colgando entre la bruma. Allí vivía una comunidad exhausta por la oscilación brutal del clima, días de calor abrasador y noches de un frío cortante. El gran desafío de aquel lugar no era solo labrar la tierra, sino encontrar el punto de equilibrio entre extremos. Al entrar en el primer poblado, Elías sintió el sol golpearle la nuca y luego el viento gélido, lanzándole una ráfaga helada. Una anciana, encorvada junto a un pozo, lo miró con ojos vacilantes. En sus labios se dibujaba la palabra exigida en el mapa en balance. Elías abrió el cuaderno, escribió la palabra justo bajo la mancha de cera que sellaba la entrada a aquel valle, y la pronunció con voz cadenciosa. Balanzan. Al instante, un murmullo suave recorrió las terrazas. Los graneros se abrieron y liberaron sacos de grano que atenuaron el calor con sombras improvisadas. Luego, al caer la noche, aparecieron faroles que arrancaron la frialdad de las calles. En cuestión de minutos, los habitantes sintieron que el día y la noche se armonizaban, como si el propio valle respirase al unísono con la palabra agradecida. La anciana le entregó un brote verde, el primero que crecía en esa temporada. Toma esto, dijo. Que el equilibrio germine también en tu corazón. En Elías guardó aquel símbolo vivo en su mochila y escribió en el margen: la armonía nace de respetar cada extremo.
Siguió caminando hasta el borde de un risco. Allí el mapa señalaba la palabra Wisdom. Más abajo, un cañón profundo retumbaba con el eco de historias leídas al viento. Su misión era encontrar el santuario de la sabiduría en un conjunto de pilares de piedra, en cuyo interior reposaban manuscritos invaluables, pero sellados por un enigma al pie de los pilares. Un monolito grabado pedía que quien buscara abrirlo respondiera a 3 preguntas sin titubeo. ¿Qué conoces de ti? ¿Qué aprendes de los demás? ¿Qué legarás al mundo? Elías, con serenidad, invocó la palabra Wisdom, y al pronunciarla, su voz pareció fluir hacia las piedras. Una de las puertas se deslizó, revelando un friso tallado con escenas antiguas. Un maestro dibujando constelaciones en la arena, una guerrera compartiendo pan con un extraño, un poeta enseñando el poder de una sola sílaba. Comprendió entonces que la sabiduría no vive en volúmenes sellados, sino en el cruce de miradas y en el acto de enseñar. Con humildad ante el interior, extrajo un rotulador de obsidiana y trazó 3 líneas en su cuaderno: conocimiento, humildad, legado. Luego pronunció nuevamente Wisdom. Los manuscritos se abrieron y, uno a uno, le ofrecieron fragmentos de enseñanzas antiguas. Con respeto, Elías copió varias lecciones junto a nuevos términos en inglés: Compass Journey, Insight, Total, salir. El viento le jugó una broma. Arrancó del cielo una hoja dorada que cayó en su regazo. En ella, una breve frase: en donde la sabiduría nace, la verdad encuentra su cauce. Esa noche acampó bajo un cielo estrellado, repasando en voz baja las palabras aprendidas. A su lado, la semilla de Trust había germinado un brote diminuto. Con un susurro, Elías la regó y escribió: en cada corazón florece la palabra que más necesita. Al alba, retomó la senda que conducía al sur. El mapa trazaba ahora un tramo que bordeaba un río caudaloso. Allí esperaba la palabra Hope, y Elías intuía que la corriente del agua encerraba el secreto de esa emoción. Llegó al cauce y vio a un pescador agotado, a sus redes rotas, la mirada perdida en la corriente. Sin dudar, el muchacho abrió el cuaderno, escribió Hope y se acercó al hombre. Hope. El pescador alzó la vista, extrañado. Esperanza. Elías asintió y extendió la mano, ofreciéndole un recambio de redes que llevaba consigo. Con esperanza. Aún el río más violento renueva la vida. El hombre se incorporó con cuidado, tomó las redes y pronunció también Hope. La palabra cumplió su poder. En las aguas se calmaron, como si el río entendiera que no era un enemigo. Los peces subieron a la superficie y dieron coletazos de plateado. Aquella queja del cauce se convirtió en un canto de renovación, con la certeza de que la esperanza restaura hasta el fluir de un río. Elías escribió en su cuaderno: And Hope restablece la música del mundo. El siguiente tramo lo llevó a un desierto de dunas que ardían al mediodía y se helaban al crepúsculo. Allí escuchó rumores de una caravana perdida, cuyos viajeros habían olvidado la palabra, endurecida por el sol en Dream. Al-Busker Khan, la vista, encontró a camelleros dormidos bajo palmas secas, aturdidos por el sopor de la arena en Elías.
compasivo, se acercó con su cuaderno al aire vibrante. Escribió Dream y en voz alta susurró Dream. El viento nocturno se filtró entre las dunas y pareció arrullar aquellas tiendas desiertas. Al instante, los carromatos despertaron, proyectaron sus sombras alargadas. Los camelleros abrieron los ojos y soltaron risas suaves. Con el murmullo de su propia voz, se incorporaron y uno tras otro repitieron Dream. Elías vio cómo la caravana, antes vacilante, recobraba fuerzas. Los viajeros alzaron las manos al cielo, como pidiendo un horizonte más allá de la sequía, y en ese gesto comprendió que soñar no es evadir la realidad, sino darle forma con la mirada al amanecer. La caravana partió con renovada determinación. Uno de los jinetes le ofreció un pequeño estandarte bordado con estrellas, para que recuerdes que un sueño compartido nunca se desvanece. Elías ató el estandarte al cuaderno y anotó Dream. Permite construir mañana. Con el libro más repleto que nunca, Elías volvió a levantar el polvo del camino. A cada kilómetro reconocía que no solo llevaba palabras, sino puentes de sentido. Sabía que habría más aldeas que sanar, más ruinas que iluminar, más puentes que estabilizar. Mientras escribía junto a un arroyo que cruzaba un bosque de hayas, Elías se detuvo y miró con ternura la página, repleta de palabras Ambridge: light, open, safe, echo, grow, connect, believe, trust, compassion, gratitude, courage, balance, wisdom, hope, dream. Y, sin un gesto de flecha ni símbolos que interrumpan, comprendió que cada vocablo era un destino en sí mismo. Guardó el cuaderno y siguió adelante, porque cada palabra tiene su viaje y su historia apenas esperaba ser contada. Elías avanzó por el sendero polvoriento hasta llegar a un claro donde un viejo molino de viento se alzaba como un gigante dormido. Sus aspas, agrietadas y enmohecidas, permanecían quietas, y la piedra de la muela brillaba con un polvo que alguien había intentado barrer sin éxito. Una tabla desvencijada colgaba del dintel molino de la alegría perdida enfrente de la puerta. Un hombre encorvado removía granos inertes con una pala de madera. Sus hombros caídos y su mirada huraña eran la prueba viva de que, allí, la risa había desaparecido. Con paso firme, Elías descolgó su cuaderno, abrió una página en blanco y trazó, con letra cuidadosa, la palabra Joy. Luego, se acercó al molinero y pronunció con suavidad Yo, y el murmullo de esa sílaba se deslizó entre las vigas y, de pronto, las aspas comenzaron a moverse. Primero, muy despacio, como si despertaran de un letargo centenario. Luego, con un crujido escalonado, hasta completar un giro entero. Bajo la piedra de la muela, el maíz antiguo cedió al poder de la palabra y empezó a girar, liberando un aroma dulzón que recordó al molinero los días en que su molino alimentaba risas junto al pan caliente. El viejo alzó la vista. Entonces Elías repitió Yo, y las palabras cayeron en cascada, y el molinero sintió un calor en el pecho que no recordaba. Extendió una mano temblorosa hacia el manubrio, lo giró, y un estruendo suave anunció que, por primera vez en años, el molino de la alegría brotaba nuevamente de su silencio. Con cada vuelta,
El viento trazó melodías juguetonas, como carcajadas que danzaban por el valle. En Elías recogió un puñado de polvo dorado que se desprendía de la piedra y lo guardó en una bolsita. En su cuaderno anotó esta enseñanza: la alegría retorna cuando pronunciamos su nombre. Aldespadiers. El molinero alzó la mano, los ojos brillando. Que esa palabra nunca se pierda. De nuevo el joven prosiguió hacia el oeste, donde el mapa le indicaba un páramo de cenizas bajo un cielo plomizo. Las dunas grises se extendían hasta el horizonte y en su interior vagaba una caravana de refugiados que llevaba meses sin hallar abrigo. Grandes tiendas rasgadas, niños famélicos y silencios cargados de desesperanza. Esperaban en la llanura. Allí debía pronunciar la palabra Renew. Con el cuaderno en el regazo, Elías aspiró el aire y escribió en tinta indeleble: en Renew. Luego se levantó y, alzando la voz contra el viento, dijo: Renew. El eco se tragó la palabra, pero el páramo respondió con un murmullo sordo, un crujido bajo el suelo. De pronto, la ceniza se removió en un remolino tenue y surgieron brotes, verde pálido, diminutas briznas que crecían al peso de la sílaba. Las raíces cruzaron la tierra muerta y, en cuestión de minutos, formaron un lecho de hierba húmeda. Los refugiados, atónitos, dejaron caer sus enseres y se acercaron a palpar la nueva vida. Antisush, hoyos, caravanas estériles se convirtieron en 15 oasis de frescor. Elías entregó semillas de aquel páramo restaurado, cada una impregnada del poder de Renew, y les dijo: regadlas con vuestra fuerza, que cada acto de reconstrucción pronuncie esta palabra. Mientras el sol se ponía, la caravana alzó una pequeña enseña bordada con la palabra Renew, ondeando como promesa en la llanura renacida. Elías anotó en el cuaderno: en el renacer. Florece en los terrenos del olvido. Ya con la última luz, llegó al pie de una colina donde se erguían las ruinas de un antiguo castillo. Sus murallas desplomadas y los vitrales hechos añicos eran el reflejo de un tiempo en que la esperanza. Seco. Por toda la comarca corrió el rumor de que, si alguien volviera a invocar Job, el castillo recobraría su antigua grandeza. Elías subió los escalones de piedra hasta llegar a la puerta principal. Derruida en gran parte, apoyó el cuaderno contra la pared y trazó la palabra Hope con un trazo firme. Luego, alzó la mirada al cielo y exclamó con la voz cargada de emoción: Hope. El viento nocturno se detuvo y por un instante el mundo contuvo el aliento. Entonces, un fulgor suave recorrió las grietas de las murallas y la primera vidriera, hecha trizas hacía siglos, se recombinó en un mosaico radiante. Cada fragmento de cristal brilló con un color distinto: en rojo, azul, verde, amarillo, hasta recomponer la escena de un amanecer perpetuo. Mientras las grietas se soldaban, Elías vio cómo el castillo recobraba su silueta majestuosa. Las antorchas en las torres se encendieron con un fuego dorado que olía a promesas, y el eco de las campanas, mudas desde la caída de aquel reino, brotó de lo más profundo de la bóveda en los vecinos de la llanura, convocados por el resplandor. Subieron la colina y se detuvieron ante la puerta ahora restaurada. Con ojos brillantes
repitieron en coro. Hope. Elías sonrió y escribió en el margen la esperanza. Reconstruye imperios caídos. Con el corazón henchido, bajó del castillo, llevando 3 fragmentos de cristal en un saquito, en uno de rojo, otro de azul y el último de oro pálido. Cada trozo era un testimonio de la palabra viva. Cuando llegó a la llanura, la gente levantó una antorcha conjunta y la colocó a los pies del monumento recién alzado. El resplandor de esas llamas, unidas por la esperanza, iluminó el valle entero en esa noche. Al fin, Elías escribió en la página final: Enjoy, Renew, Hope. 3 nombres que reavivan el mundo. Cerró el cuaderno, respiró el aire tibio de la madrugada y comprendió que, aunque había avanzado más allá de lo imaginado, quedaban infinitas palabras por rescatar. Con paso lento, siguió el camino que se perdía en la oscuridad, sabiendo que, dondequiera que hubiese un corazón dispuesto a pronunciar una palabra verdadera, él estaría allí para escuchar y para escribir su próximo capítulo. Elías partió antes del alba, impulsado por un murmullo sutil que emergía de la hoja donde había escrito Joy, Renew, Hope, 3 nombres que reavivan el mundo. El mapa, enrollado en su morral, mostraba una nueva ruta hacia el norte, un cañón suspendido entre paredes de obsidiana negra. Allí, clavada en la roca, resplandecía la palabra Love, formada por vetas de cuarzo rosado. Con el corazón palpitante, avanzó por el sendero angosto, consciente de que el siguiente reto consistía en rescatar. Ese sentimiento capaz de salvar civilizaciones en el cañón lo recibió con un viento frío que taladraba los huesos y un silencio casi absurdo. Al acercarse a la inscripción de Love, Elías rozó las letras con la yema de los dedos y exhaló con suavidad. Love. La palabra vibró en el aire y por un instante los ecos del cañón se fundieron en un suspiro colectivo. Entonces, de las paredes surgieron hileras de flores de cuarzo, pétalos rosados que se abrieron con un crujido ligero. Cada una liberaba un perfume dulce, casi embriagador, y su aroma recubrió la garganta con un cosquilleo cálido. Mientras las flores se mecían, una figura apareció al fondo del cañón. Era una estatua de mármol de una mujer tocando un laúd. En su base, un pedestal exhortaba a cantar una melodía con la voz impregnada de amor. Elías, nervioso, cantó una breve estrofa aprendida de su abuelo, notas suaves que hablaban de un padre que abrazaba a su hijo, de amistades que perduran más allá de la guerra, de los ancianos que susurran cuentos a niños de ojos brillantes. Al terminar, el laúd tallado cobró vida, entonó un arpegio celestial y la estatua sonrió, desplegando un rayo de luz que recorrió el cañón hasta fundirse en el cielo. Con la certeza de que el cañón estaba sanado, Elías recogió un puñado de crystals rosas, pulidos por el eco de su canto, y los guardó en el morral. Anotó en su cuaderno: a la palabra love no solo despierta corazones, sino que armoniza el silencio más profundo. Esa misma tarde llegó a un oasis oculto tras un muro de tamarindos. Era el jardín de la bondad, cuyos senderos solían estar comadus y peregrinos, pero ahora yacían vacíos y marchitos. En una fuente central, el agua yacía turbia y estancada. El mapa señalaba allí
la palabra kindness. Con delicadeza, Elías se arrodilló y, tras escribirla, susurró kindness. El agua de la fuente empezó a brillar con motas doradas y lentamente recuperó transparencia. Una a una, las hojas de los árboles circundantes recuperaron su color verde intenso. Los fucsias de loto se abrieron emitiendo un murmullo sutil. Los eco de kindness invitó a acercarse a una anciana que, sentada en un banco, sostenía un cesto. Vació en Elías, puso a sus pies un puñado de frutos que había traído consigo, y al pronunciar nuevamente kindness, vio como el cesto de la mujer se pobló de bayas frescas, mientras compartía las frutas con quien llegaba al jardín. Elías comprendió que la bondad se expande, encadena en cada pequeño gesto ofrecido, generaba nuevas ofrendas. Antes de marcharse, colocó un cuenco rebosante de agua clara junto a la fuente y escribió en su cuaderno: la bondad florece cuando dejamos espacio para el otro. Al caer la noche, su camino lo condujo a un monte sagrado. Allí, suspendida en el aire, flotaba una silueta de luz que decía respect. Debajo, un corro de guerreros y sabios aguardaba en silencio, con las armaduras oxidadas y los bastones agrietados. Era la tribu de los centinelas del acuerdo, encargada de mediar antiguas disputas, pero incapaz de hacerlo cuando el respeto se había desvanecido. En Elías subió al círculo central, dejó el cuaderno sobre un monolito y con voz clara proclamó respect. En ese instante el aire vibró y cada uno de los centinelas notó un calor en las palmas de las manos. Al pronunciar respect, por primera vez en generaciones, el óxido de las armaduras cedió y reapareció el brillo del metal. Los bastones, tocados por la palabra, soltaron chispas de energía pacífica. A tras otro, los viejos guerreros y los ancianos se miraron con nueva consideración, inclinaron la cabeza y con un tono solemne repitieron respect. Bajo las estrellas, Elías escribió en la última página disponible: kindness. Respetan tres tesoros que elevan a la humanidad. Guardó el cuaderno junto al amanecer y emprendió un regreso silente, sabiendo que aún quedaba una sola palabra por liberar. Su viaje se extendía más allá de los confines conocidos. Donde quiera que brotara un corazón dispuesto a pronunciar una sílaba auténtica, allí resonaría la magia de palabras que salvan mundos. Elías siguió el sendero que subía por una escarpada garganta hasta alcanzar una plataforma de piedra donde, grabada en la roca, aparecía la última palabra Unity. Frente a ella, los caminos de todas las rutas anteriores convergían en un mosaico circular. Según decía el mapa, si lograba unificar el poder de cada palabra junto a esta, el libro cobraría plenitud y la magia iluminaría el mundo entero. Anne se detuvo en el centro del mosaico y, tomando aliento, repasó en voz baja: Kata Terminal Bridge, light open, safe, echo, grow, connect, believe, trust, compassion, gratitude, courage, balance, wisdom, hope, dream, forgive, peace, joy, renew, love, kindness, why, respect. Uno a uno los recordó como si fuesen notas de una sinfonía. Luego,
Con el corazón rebosante de todas esas experiencias, alzó la cabeza y proclamó con fuerza: Unity. Un estruendo vibrante emergió de la piedra bajo sus pies. Cada fragmento del mosaico se iluminó con el color que había adquirido en los lugares visitados: el dorado de Joy, el verde de Grow, el plateado de Peace, el rosado de Love, y así sucesivamente. Esos haces de luz se elevaron hasta juntarse en un solo haz que atravesó el cielo y cayó como lluvia gentil sobre cada pueblo, cada valle y cada colina que Elías había recorrido en aquel instante. La magia de las palabras se manifestó de un modo nuevo. Las fronteras se desvanecieron. Vecinos que nunca habían cruzado un puente compartieron historias a la luz de una hoguera. Comunidades separadas por montañas entonaron cantos que mezclaban dialectos antes incomprensibles. Animales y hombres sintieron el mismo latido al pronunciar un mismo término. La tierra entera se sintió un suspiro compartido de entendimiento en cuando las luces se apagaron. Elías percibió el murmullo de un coro inmenso que repetía Unity con millones de voces. Decenas de aves trazaron círculos sobre la plataforma, como si celebraran el primer día de un mundo sin muros. Las grietas de la roca sellada revivieron brevemente, dejando ver bajo ellas el reflejo de todos aquellos rostros a quienes sus palabras habían tocado con el cuaderno ya completo. Elías dibujó un arco final alrededor de la palabra Unity y observó cómo, al incorporar ese trazo, el mosaico desaparecía entre luces de aurora. Supo que no se trataba de borrar el pasado, sino de fundirlo en un mismo latido, el latido de la unidad al descender. Llevado por la brisa tibia del atardecer, encontró su aldea de origen vibrando con nuevas voces. Don Uriel, ya recuperado, lo esperaba junto a la puerta, con un susurro lleno de emoción. Elías cerró el cuaderno. Hemos salvado mundos y hemos construido uno nuevo. El cielo respondió con un destello plateado. El libro de palabras que salvan mundos descansaba ahora en sus manos, completo y palpitante como un corazón de tinta viva. Y mientras el muchacho y el anciano se abrazaban, supieron que este era solo el principio de una historia sin fronteras, la historia de la palabra que, al unirse con todas las demás, unió a la humanidad con el cuaderno ya cerrado y el sello de Unity brillando en la cubierta. Elías se despidió de don Uriel antes del alba, extendió sus alas de caminante y partió hacia el horizonte, donde el sol emergía en fuego y purpúrea promesa. Cada paso que daba llevaba la huella de todas las palabras vividas, el eco de Bridge en los puentes reconstruidos, el resplandor de light en faroles que guiaban a los viajeros, el susurro de Open en puertas que jamás volvieron a cerrarse, la sensación de safe en aldeas protegidas, los reflejos de hecho en cañones resonantes, el brote de Grow en campos recuperados, la energía de Connect en tejidos humanos, la fe de Believe en comunidades enteras, la fuerza de Trust en manos enlazadas, la ternura de Compassion en corazones curados, el canto de gratitud en campanas redescubiertas, la valentía de Courage en pasos temerarios, el ritmo de balance en valles armoniosos, el murmullo de Wisdom en templos reabiertos, el aliento de Hope en murallas renacidas, el latido de Dream en caravanas renovadas, el perdón de Forgive en rostros liberados,
La serenidad de Peace en colmenares florecientes, la risa de Joy en molinos despiertos, el impulso de Rinú en páramos revividos, la vibración del ave en cañones floridos, la generosidad de Kindness en fuentes compartidas, el respeto de Respect en sabios reconciliados y, por sobre todo, la unión de Unity como haz de luz que atravesaba continentes al cabo de semanas de marcha. Elías llegó al puerto de Puerta al Viento, un muelle colmado de gaviotas y barcos esperanzados. Ahí, un anciano cartógrafo le pidió permiso para trazar las rutas de su viaje en un gran pergamino. Quería que los marinos supieran dónde podían hallar ayuda al susurrar las palabras salvadoras. Con una sonrisa, Elías dictó cada nombre, mientras el cartógrafo los plasmaba en tinta de océano. Así nació la primera carta de voces, un mapa vivo que indicaba provincias y puertos donde los corazones estaban dispuestos a compartir su palabra en alta mar. Los navegantes descubrieron que al pronunciar Trust junto a las velas, el viento amainaba sus tormentas. En islas volcánicas, al Clamory New, los manantiales reventaban con agua pura. En archipiélagos dispersos, al entonar Connect en lengua antigua, los remeros hallaban corrientes secretas que acortaban sus travesías. El cuaderno de Elías y la carta de voces se convirtieron en aliados inseparables, portando un mensaje de esperanza y responsabilidad. A la palabra vive donde es dicha, con intención. Mientras tanto, don Uriel, ya recuperado, relataba ante un fuego crepitante los capítulos de aquel viaje. A cada palabra, su bastón emitía una luz diferente. La semilla negra de Grow aleteaba en un fragmento de brasa morada. El cristal de Hope palpitaba con destellos dorados. El polvo del molino de Joy giraba en espiral como chispas fugitivas. Los niños escuchaban con los ojos encendidos, y los mayores recordaban que el lenguaje no es un mero vehículo de idea, sino un lazo que ata voluntades y desata futuros. Un día, mientras Elías dormía bajo una palmera en una playa remota, una caracola quedó murmurando su nombre. Al acercar el oído, escuchó su propia voz recitar Unity, seguida de millones de susurros que resonaban como un coro cósmico. En ese instante, comprendió que la travesía no era solo suya, sino la de cada ser que había alzado el vuelo. Gracias a las palabras. Cerró los ojos con gratitud y sintió como el universo entero tejía un tapiz donde cada hebra era un idioma, una cultura, un sueño tejido con vocablo digno. Y así, sin prisa pero sin tregua, Elías continuó su peregrinaje. En cada aldea en sombras elevaba su cuaderno. En cada puerto desabrigado alzaba la carta de voces. En cada bosque silente pronunciaba una sílaba perdida. Porque el libro de palabras que salvan mundos jamás se completa. Siempre quedan páginas por llenar. Siempre hay corazones dispuestos a ser salvados. Siempre habrá senderos que reclamen el eco sagrado de una palabra nacida del alma. Y mientras exista la voz que osa nombrarla, la magia continuará. Elías zarpó antes de que despuntara el alba en el puerto de Puerta al Viento, acompañado por la carta de voces y un pequeño grupo de marineros ansiosos por descubrir nuevas rutas. El bergantín se deslizó sobre aguas tranquilas bajo un cielo de tono salmón. Mientras la costa se alejaba,
El muchacho vio en el horizonte un archipiélago suspendido entre la bruma y el canto de las gaviotas. Aquellas islas flotantes eran conocidas como el archipiélago de las almas perdidas, a naufragios de antiguos corazones que habían olvidado su propio nombre al acercarse. La tripulación advirtió que las embarcaciones se encallaban sin motivo aparente y que las corrientes cambiaban de dirección sin avisar. En cubierta, Elías abrió su cuaderno y escribió la palabra resiliencia. Con voz clara la pronunció. Resiliencia. La embarcación vibró como un músculo que recobra fuerza. Las velas se tensaron y el timón dejó de ceder al vaivén de las olas. En la cubierta, los marineros sintieron un calor interno que los empujó a remar con renovada energía. Así, lograron rodear las islas sin encallaron. Bajaron a la primera orilla, un litoral de rocas negras y arenas cenicientas donde las voces se apagaban en un susurro. Allí encontraron a un hombre de mirada ausente, encadenado a un mástil viejo. Ni palabra que él pronunciara conseguía atravesar sus labios. Elías intuyó que aquella ausencia era un tipo de silencio forzado. Sin dudarlo, escribió la palabra voice y la alzó hacia el viento. Voice. El aire se llenó de un murmullo coral. Las cadenas cedieron su óxido. El hombre recobró el timbre perdido, y su primer sonido fue un grito de asombro que rebotó. En cada Eslati, Voice se convirtió en himno para todos los náufragos anímicos. Al día siguiente navegaron hacia la isla vecina, cuyas costas parecían vidriadas por la sal. Allí moraba la tropa de las tormentas, guerreros que habían domesticado los vientos, pero que ahora eran presa de huracanes internos. Su furia se volvía contra ellos mismos. Cuando Elías puso pie en la orilla, alzó el cuaderno y trazó con cuidado la palabra Harmony. El cielo retumbó un instante y de pronto los nudos de viento que rodeaban la isla se disolvieron en una brisa suave. Los guerreros, liberados de su tormento interno, entonaron cánticos que flotaron sobre el mar, restaurando el equilibrio de las corrientes y regalando calma al navío empujado por nuevas corrientes. El bergantín prosiguió rumbo al sur, hacia las islas de las sombras olvidadas. Eran atolones donde los sueños se desvanecían en la noche, dejando a sus habitantes atrapados en pesadillas interminables. Elías sabía que debía pronunciar Freedom para romper aquellas cadenas invisibles. Con paso firme pisó la playa y exclamó, Freedom. Las sombras, sensibles a su palabra, se estiraron y se disiparon como neblina al sol. Los isleños despertaron de su letargo mental, liberados de terrores nocturnos. Agradecidos, le regalaron una pequeña campana de coral, símbolo de la libertad. Recobrada en el bergantín, retornó así al mar abierto, donde las olas se tornaron iridiscentes y la noche mostró un firmamento de constelaciones inexploradas. Elías aprovechó la tranquilidad para estudiar su cuaderno. En cada palabra grabada latía con un color distinto. Titubeó un instante ante la última página en blanco, consciente de que faltaba una palabra que sellara ese tramo de la travesía. Entonces recordó los rostros que lo habían acompañado: marineros, náufragos, guerreros y soñadores, y supo que lo que quedaba por pronunciar era Purpose. De un tirón trazó la palabra en letras grandes y la leyó en voz alta: Purpose. La madera del barco crujió con un sonido amable
y las velas se hincharon como pulmones dispuestos a nuevos horizontes. El brillo de la carta de voces centelleó y el compás se orientó hacia el norte, hacia un continente de cordilleras y ciudades perdidas entre la selva al llegar a la costa. Elías descubrió un reino suspendido entre ruinas de mármol y raíces de árboles gigantes. Sus habitantes deambulaban sin rumbo, pues habían olvidado el sentido de sus propias vidas. En la plaza principal, el trono real yacía vacío, rodeado de hordas de visitantes que llegaban con carteles que preguntaban: ¿para qué vivimos? Debajo, una inscripción tallada en latón pedía un solo acto. Al pronunciarlo daban sentido al existir. Elías, con el cuaderno en la mano, se acercó al trono y dijo: Purpose. La plaza guardó silencio y enseguida el murmullo de todas las voces se elevó en un solo clamor: buscábamos propósito. En Andéstelo, el trono cobró vida y el fluir de una corriente luminosa se proyectó hacia el cielo. Todos comprendieron que habían nacido para construir con sus manos, para crear historias y compartirlas. Esa tarde, el muchacho presenció la coronación de un nuevo rey, uno elegido por consenso y no por linaje, el rey de las historias compartidas. Le obsequió a Elías un relicario de jade que guardaba un pergamino en blanco Anún, espacio destinado a la próxima palabra suprema, aquella que solo sería revelada cuando la historia del mundo reclamara un nuevo capítulo. Con el relicario colgando al cuello, Elías regresó al bergantín. Mientras la costa se desvanecía en la bruma, abrió el libro de palabras que salvan mundos y escribió en la última línea en Purpose: la razón que convierte el viaje en destino, el viento rampio, sus velas en un susurro cómplice. Y así, con la carta de voces desplegada y el relicario apuntando al horizonte, Elías y sus compañeros emprendieron una nueva singladura, porque la magia de las palabras, te lo dijo un viajero de mundos, solo se completa cuando llega el momento de pronunciar la palabra que nadie ha dicho aún. La brisa del mar se tornó dulce cuando el bergantín zarpó bajo un cielo entre rosa y naranja. Elías, con el relicario colgando al cuello, hojeó las páginas del cuaderno y posó la mirada en aquel pergamino en blanco. Sabía que el próximo tramo de la carta de voces lo llevaría más allá de los confines conocidos. En busca de una palabra que aún no había sido susurrada, pasaron días de navegación serena, hasta que avistaron un archipiélago de islas volcánicas, sus picos humeantes recortándose contra el horizonte. La tripulación, cautelosa, desembarcó en una playa de arenas negras. Allí, a la sombra de cenizas y lava petrificada, emergía una ciudad en ruinas, el anfiteatro de los primeros ecos, donde las voces nacieron hace eras y luego se perdieron. En la ceniza, un anciano guardián del sitio, envuelto en mantos chamuscados, confesó a Elías que, para devolver la llama a esos cráteres de olvido, hacía falta invocar Catalyst. Era la palabra que enciende la chispa de la transformación. El muchacho no dudó en extrajo la pluma y la tinta de su morral, trazó cada letra con delicadeza y pronunció al viento: Catalyst. Un estruendo grave sacudió las torres colapsadas. De las grietas entre los sillares surgieron lenguas nimias de fuego, hasta que toda la ciudad entonó un rugido creciente. El suelo retumbó
y con un latido profundo resucitó la fuente central en un chorro incandescente de lava líquida, circundado por murales donde antiguos cantores habían cantado la creación del mundo. Las piedras negras se tornaron rojas y anaranjadas, como si el anfiteatro hubiera recobrado el pulso primordial en Elías. Recogió un puñado de ceniza ardiente, la enfrió en el mar y la guardó en una pequeña ánfora. En el cuaderno anotó la palabra catalizador. Despierta la energía de lo inert. A bordo del bergantín, la tripulación puso rumbo al norte, donde la carta de voces dibujaba un continente envuelto en nieblas perpetuas, la tierra de los sueños inconclusos. Allí los pensamientos morían antes de arraigar. En su centro se alzaba el laberinto de sombras, cuyos muros eran espejos empañados, reflejaban deseos sin nombre y anhelos olvidados. Elías comprendió que aquella tierra necesitaba awaken, la sílaba que hiere la barrera del sueño para volverlo real. Con paso decidido se internó en el laberinto. Detrás de cada espejo, las figuras se detestaban a sí mismas, incapaces de retener su propia imagen. El muchacho, con el relicario contra el pecho, escribió Awaken en la arena y susurró: Awaken. Los espejos temblaron. Un viento interior limpió las superficies y de golpe las imágenes recobraron color en rostros impresionados, ojos llenos. Las sombras retrocedieron, dejando paso a senderos de luz. En el centro, un trono de cristal mostraba una inscripción antigua: Tan solo al despertar renace la voluntad. Bajo el eco de esa máxima, Elías alzó la voz. Awaken. Fue como un gong solemne. Las nieblas se apartaron y un sol tenue iluminó el firmamento. En su resplandor, la tinta de todos los sueños inconclusos cobró forma, y los seres que habitaban aquel lugar alzaron una ovación de susurros agradecidos. Elías tomó un fragmento de espejo translúcido, lo guardó en el relicario y anotó en su cuaderno en la palabra despertar. Hace germinar la intención. Con esas dos piezas en su poder, la ceniza incandescente que cataliza y el espejo que despierta, Elías sintió que el pergamino en blanco del relicario comenzaba a palpitar. La carta de voces lo condujo entonces al corazón de un continente perdido, a la gran biblioteca sumergida, cuyas estanterías de coral sostenían volúmenes escritos en lenguas ahogadas. Allí, bajo la bóveda de agua, solo quedaba el murmullo de páginas que se hundían en la palabra que debía pronunciar. Era story, porque sin historias, las voces se ahogan en el silencio y los mundos se quiebran en cristales de olvido. Elías flotó entre estanterías cubiertas de algas, desplegó el relicario y con voz clara meditó story al enunciarla. Las corales se abrieron como flores submarinas. Cada tomo emergió despacio, descargándose de su humedad. De pronto, una corriente luminosa recorrió la sala, liberó los libros y los guió hacia la superficie, donde la cubierta del bergantín se llenó de pergaminos que se abrieron al sol en él. Muchacho supo entonces que esa era la palabra suprema. Con gesto reverente, extrajo el pergamino del relicario y con la pluma temblorosa escribió An Story, la palabra que teje el universo al trazar la última letra.
un estallido de luz cruzó el mundo. Cada aldea, cada ciudad, cada bosque y cada isla vibraron al unísono. Las gentes y las criaturas comprenderían que no hay magia más profunda que la historia compartida. De regreso a cubierta, Elías contempló el océano y sintió, en el silencio inmenso, el murmullo de millones de relatos fluyendo juntos. El relicario, finalmente completo, latía con un resplandor cálido, y mientras el bergantín retomaba su ruta hacia nuevos horizontes, supo que, a partir de ese instante, cada voz que contara una historia reavivaría la chispa del mundo, porque las palabras salvan mundos y las historias los mantienen vivos para siempre. Elías despertó con el murmullo de las velas rozando el mástil y la caracola del relicario vibrando contra su pecho. Aún resplandecía la tinta de la palabra story en el pergamino sellado. Al poner pie en cubierta, vio como la carta de voces había cobrado nuevos símbolos en rutas luminosas que se adentraban en el mar de los relatos inacabados y ascendían en línea ascendente hacia un cielo rasgado por constelaciones narrativas. El muchacho supo entonces que su travesía no se limitaba a islas o continentes, sino que alcanzaría aquello mismo que llamamos imaginación, en primera parada en el archipiélago de los fragmentos olvidados, un conjunto de islotes donde los retazos de cuentos inconclusos yacían varados en playas de arena rota. Allí, los náufragos de la palabra se apiñaban alrededor de hogueras mudas, incapaces de recordar el desenlace de sus propias historias. Al desembarcar, Elías abrió el relicario y desató el pergamino de Story. Con voz suave pero firme, leyó en cada historia: merece un final que le dé alas. El aire se cargó de un zumbido etéreo, y en un destello, los fragmentos de relato cobraron movimiento. En papeles flotantes se unieron en tiras, párrafos colisionaron, y con un estallido de luz, cada anciano, niño y náufrago vio su cuento recomponerse. Hasta su epílogo hubo sollozos de alivio y risas entrecortadas. Elías anotó en su cuaderno en la palabra story: libera lo que duerme en el silencioso cajón del olvido. Un viento cargado de hojas transportó al bergantín hacia el mar de los relatos inacabados, aguas ondulantes pintadas de tinta azul y violeta. Bajo su superficie, corrientes narrativas chocaban sin fundirse, creando remolinos de diálogo suspendido. Para atravesarlo, Elías debió invocar la palabra narrate, una variante de story que invita a contar en voz alta. Al pronunciarla, la madera crujió. Las velas se inflaron de palabras y el barco surcó la tinta con gracia, dejando un canal abierto por donde circulaban relatos convertidos en pájaros luminosos. Cada marinero, maravillado, comprendió que el acto de narrar, más que de escribir, traza confines que antes no existían. Al llegar al confín oriental, emergió ante ellos el valle de los ecos múltiples, un cañón tallado por voces que resonaban en bucle en gritos de asombro, alegatos de amor, versos inacabados. Elías, con el relicario al cuello, se adentró en el eco principal y, evocando Resonet, susurró en Resonet. Su voz lanzó ondas que permeaban las paredes. Las tonalidades discordantes se armonizaron en un solo canto coral, transformando el cañón en un coro eterno. De las grietas brotaron corales de tinta sólida
que guardaban cada mensaje compartido. Elías recogió uno, lo deslizó en su cuaderno y escribió: a la palabra resónate, alinea las voces ígneas de la armonía. Con cada nueva sílaba conquistada, la carta de voces brillaba más intensamente, hasta trazar un sendero que se elevaba hacia el firmamento. Allí, en el pináculo de la travesía, descansaba el observatorio de los autores, una plataforma de cristal que flotaba entre estrellas. En el centro aguardaba una pluma celestial, un instrumento capaz de inscribir la gran Omnistory, la trama que entrelaza todos los mundos. Elías se acercó con el relicario y, reuniendo el poder de Story, narrate y resonate, proclamó en voz alta en Omnistory, la urdimbre infinita que habita en cada palabra. Al hacerlo, la pluma descendió y quedó suspendida en sus manos. Un torrente de constelaciones narrativas fluyó hacia ella, y el cosmos entero pareció inclinarse ante la escritura. En ese instante, Elías comprendió que su misión trascendía. Hekabah, vos, Saunaraudeos, era custodio del relato universal. Con humildad, alzó la pluma y trazó, sobre el pergamino en blanco del relicario, un solo término: begin, no como inicio del viaje, sino como promesa de que, donde quiera que alguien contase con el corazón abierto, una nueva historia nacería. Y así, acompañado por el murmullo perpetuo de infinitos relatos, Elías dio el primer trazo de la Omnistory, sellando para siempre el poder de la palabra que, al unirse a todas las demás, mantiene vivos a los mundos. El viento cósmico se acunó en las velas del bergantín, mientras Elías guardaba la pluma celestial y el relicario junto al cuaderno ya repleto de palabras vivas. Bajo un firmamento sembrado de constelaciones narrativas, el joven custodio contempló el horizonte, que ahora parecía un lienzo listo para ser narrado. A su lado, la carta de voces brillaba con rutas infinitas. En cada trazo señalaba un latido. Cada curva prometía un mundo por contar. An con vos queda. Elías recitó el mantra de cierre, aquel que sellaría el ciclo de palabras que salvan mundos y abriría la puerta al relato eterno, que toda palabra pronunciada con verdad. Sis ti esperanza, que cada historia compartida germine en 1000 corazones, que la pluma universal permanezca siempre lista para trazar nuevos comienzos. En ese instante, el pergamino del relicario, donde yacía la palabra Begin, cobró vida en sus bordes. Se iluminaron y desplegaron un halo plateado que envolvió a la tripulación y al propio barco. Fue un murmullo de hojas al viento y de voces al unísono, un instante en que el pasado, el presente y el futuro convergieron en una sola línea de tinta viva. Elías cerró el libro, posó la mano sobre la cubierta y sintió que el corazón del mundo latía al compás de sus pulsaciones. Comprendió que su viaje no era un destino, sino una promesa. A mientras existiera un oído atento y una voz dispuesta. La historia continuaría con la proa apuntando a lo desconocido. Elías levantó la vista, murmuró un último gracias al universo de las palabras y dio por concluida esta etapa de la gran Omnistory. El murmullo de las olas pareció susurrar el final de un capítulo, y el suave aliento de nuevos relatos anticipó el amanecer de infinitas aventuras. Y así,
Bajo la luz de 1000 estrellas narradoras, se cerró este volumen, dejando que el libro, de palabras que salvan mundos, reposara un instante, antes de que alguien más alzara la voz para pronunciar la próxima palabra capaz de encender mundos. El fin y también el principio. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.